En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y gracias a Dios, la Biblia describe que el mundo fue creado en 7 días. Y en el séptimo día, Dios descansó, Dios bendijo y Dios lo santificó. Y ese maravilloso séptimo día es llamado sábado, el día de Dios, la señal entre Dios y el hombre. En este maravilloso sábado santo, que es el séptimo día de la semana, es el llamado de Dios para que todas sus criaturas en toda la faz de la tierra vengan a Él y adoren a Él, porque Él es digno de adoración. Él es digno de recibir la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Mis amigos, gracias a Dios ya iniciamos el repaso de la lección de la escuela sabática. Y como ustedes saben, ya estamos en una nueva lección del año 2026 que lleva como título Uniendo el cielo y la tierra. Y aquí vamos a estudiar 2 maravillosas cartas del apóstol Pablo, el libro de Filipenses y el libro de Colosenses. Entonces, como siempre, acostumbramos a pedir la dirección divina de Dios para que el Señor nos acompañe, nos ayude a entender maravillosamente su palabra, su mensaje de lo que Él quiere mostrarnos a través de las epístolas paulinas a cada uno de nosotros. Por eso que en este momento te invito, en donde te encuentres, a que eleves una oración y el Dios de gracia va a escuchar tu oración y te va a santificar. Oremos. Querido Padre, bendice a mis amigos en cualquier parte del mundo que se encuentren en este momento. Llénalo de tu gracia, tu espíritu para con ellos, y el mensaje de tu palabra ilumine con gran salvación en tu nombre maravilloso. En el nombre de Jesús pedimos tu presencia ahora. Amén. Mis amigos, ya estamos en la lección número 2 de la lección de la escuela sabática de este nuevo trimestre y lleva por título Razones para agradecer y orar. ¿Verdad que sí? Razones para agradecer y orar. Vamos a estudiar esta lección de esta semana, de la lección número 2, con esa premisa. Y para eso, como de costumbre, siempre leemos el texto bíblico de memoria, el texto bíblico central, el cual resume toda la lección de la escuela sabática. Y dice así la palabra de Dios, Filipenses: estoy seguro, el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Las epístolas de Pablo, incluyendo Filipenses y Colosenses, suelen integrar el tema de la acción de gracias y la oración desde el principio. Esta semana veremos las palabras iniciales del apóstol Pablo de agradecimientos y oración, las cuales pueden enriquecer y fortalecer nuestra propia vida de oración. El apóstol da gracias a Dios por los creyentes y ora por ellos. El texto bíblico a los filipenses, que lleva por nombre Filipos, es una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Y en ese texto bíblico a los filipenses nos va a ayudar a comprender cómo el apóstol Pablo integra la acción de gracias y la oración en su carta diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Aunque Pablo estaba separado de la iglesia de Filipos cientos de kilómetros y privado de la libertad, pero llevaba en su corazón a los miembros de la iglesia, porque en medio de él había un amor fraternal que los une, que es el amor de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Por eso que en su carta a los filipenses, él da gracias a Dios y ora por ellos, porque siempre se recuerda de ellos. Cuán importante, mis amigos, es ser agradecidos a Dios y orar por aquellos que no conocemos y por aquellos que conocemos. El ser agradecidos y orar por los demás es algo muy especial y muy beneficioso para nuestra salud integral de uno mismo.
Por lo tanto, llegamos a ser personas más felices y saludables cuando agradecemos. Alguien dijo que ser agradecidos tiene un 9% menos de riesgo de morir por cualquier causa que las que experimentan las personas que no llegan a poder conciliar con gratitud. Por eso que el ser agradecidos nos ayuda a tener menos riesgos de muerte. Podemos decir entonces que la gratitud favorece a la longevidad. ¿Qué pasaría si dedicáramos tiempo a tomar conciencia de todas las razones que tenemos para estar agradecidos a Dios? Imagina por un momento cuán diferentes serían las cosas si varias veces a la semana, sentados en la mesa, en la casa, en la sala, hiciéramos como familia una pausa para poder agradecer todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Al hacer esto, vamos a mejorar en nuestras emociones, veremos las situaciones de la vida desde una perspectiva diferente. Nuestro estilo de vida cambiaría, incluso nuestro sistema nervioso sería calmado. Tendríamos menos estrés o no tendríamos estrés definitivamente. Nuestro estado de ánimo mejoraría, nuestra comunión con Dios crecería, tendremos paz mental, tendremos una mejor calidad de vida y si estamos casados, la relación con nuestro cónyuge mejoraría al 100%. Teniendo en cuenta todos estos beneficios para nuestra vida física y espiritual, es significativo que Pablo incluya estas palabras sustanciales acerca de la oración y la acción de gracias en sus cartas, tanto a los filipenses y a los colosenses, y en sus epístolas paulinas, en lo que él menciona en general. Por consiguiente, nada debería inspirar más gratitud que el reconocimiento de la obra realizada por el Señor Dios en cada uno de nosotros. Y es el espíritu de profecía en relación a la oración y a la gratitud que afirma diciendo: nuestra mente necesita expandirse para poder comprender el significado de la provisión de Dios. Debemos reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. Deberíamos estar agradecidos porque no se nos ha dejado abandonados a nosotros mismos. Mis amigos, Dios espera de nosotros una actitud de sincera gratitud como parte de nuestras oraciones. Por eso que el consejo divino por medio del apóstol Pablo es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El libro de Filipenses capítulo 5, versículo 18. Pablo no dice: den gracias por algunas situaciones de la vida. Pablo no dice: den gracias solamente por las cosas buenas de la vida. No, sino más bien él dice que debemos ser agradecidos a Dios y que debemos dar gracias a Dios en todo. El hecho de que Dios entregara a su Hijo único para morir por nosotros es motivo suficiente para estar agradecidos todos los días de nuestra vida y demostrar nuestra gratitud con palabras de alabanza en nuestras oraciones y buenas obras de nuestra vida diaria. Una característica habitual, esencial de las cartas del apóstol Pablo es la sección dedicada a la acción de gracias, que funciona esencialmente como una plegaria. Miren este maravilloso texto bíblico. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Otro texto bíblico de plegaria de la epístola paulina. Mira lo que dice el texto bíblico. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Otro versículo bíblico de plegaria de la epístola paulina en relación a los agradecimientos y a las oraciones. Mira lo que dice la carta. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Otro pasaje bíblico de plegaria de la epístola paulina. Dice así el texto bíblico: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Y otro texto bíblico de plegaria de la epístola paulina también menciona algo muy especial de la oración y de dar gracias a Dios.
Dice así el texto bíblico: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Otro versículo bíblico de plegaria, también relacionado a las cartas del apóstol Pablo. Dice así el texto bíblico: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y otro pasaje bíblico de plegaria, también en relación a los agradecimientos, en relación a la oración, dice así la epístola Paulina: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón capítulo 1, versículo 4. De estos textos bíblicos mencionados que hemos leído y hemos escuchado, hay tres observaciones que debemos destacar. En primer lugar, Pablo da gracias porque era parte de su oración. Pablo da gracias porque es parte de su oración, es parte de su estilo de vida, es parte de cómo él se expresa a través de sus cartas en la Escritura. Pero Pablo entrelaza la oración y la acción de gracias sistemáticamente a la acción que el ser humano debe de dar gracias a Dios en todo momento. Y qué bendición cuando uno lo hace por medio de la oración. En segundo lugar, incluso cuando la sección de acción de gracias en ciertas cartas de Pablo no menciona el término oración, resulta evidente que la gratitud debe estar dirigida ¿a quién? A Dios. Debemos dar gracias a Dios en todo momento, y toda acción de gratitud está dirigida ¿a quién? A Dios. Y cuando oramos y damos gracias, está conectada ¿a quién? A Dios, porque es Dios que cuida, vela y protege y nos guarda del mal. Por eso que debemos de estar agradecidos siempre a Dios. Y en tercer lugar, la repetición del término siempre, continuo, sugiere que tanto la oración como la acción de gracias eran componentes constantes, incluso integrales en la vida del apóstol. Por lo tanto, Pablo esperaba que su audiencia imitara su vida de acción de gracias y oración. Para él, una característica distintiva de los impíos es que ellos no honran a Dios ni le dan gracias. Por esto, animó a la iglesia, Pablo, a los miembros de la iglesia de Roma, a dar gracias a Dios. Al pedir a los corintios que oraran por él y sus colaboradores, Pablo deseaba que muchos dieran gracias a Dios en su nombre por todo lo que Dios había obrado en el apóstol Pablo. Por otro lado, como ustedes ya lo saben, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, él estaba en prisión por 2 años enteros aproximadamente. Pudo haber sido temporalmente incómodo, doloroso, incluso tortuoso, pero el apóstol no se desanimó. Por otro lado, a los filipenses que estaban angustiados, el pueblo de los filipenses estaban angustiados y pensaron que el encarcelamiento de Pablo ya era una ruptura, un quebrantamiento, pero ellos no creían que Dios a través del encarcelamiento iba a hacer cosas maravillosas en la vida del apóstol Pablo. Y es ahí, en la cárcel, donde el apóstol Pablo escribe algo muy especial y único. Por eso que ellos creían que el trabajo de Pablo sería seriamente limitado, ya que no podía viajar, predicar, visitar las sinagogas para poder enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer las iglesias, porque Pablo era un plantador de iglesias. Por eso que ellos enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. El mensaje que Pablo envió a la iglesia por medio de Epafrodito sorprendió indudablemente a los filipenses. Él vio el propósito más amplio de su reclusión. Pablo no se desanimó, Pablo no dijo ahora estoy en prisión y se lamentó por lo que le estaba sucediendo. No, Pablo tuvo un discernimiento espiritual que lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, como algo bueno,
ya que no se obstaculizó en absoluto su tarea, sino que esto contribuyó más bien al progreso del Evangelio. Se dio cuenta de que estaba sembrando semillas para la eternidad, y a través de sus interacciones personales con las personas que estaban ahí, con los guardias y con los quienes venían a visitarlo, Pablo estaba haciendo una inspiración, sembrando la semilla de la salvación en sus corazones, para que ellos se sientan motivados y entendidos que aunque uno puede estar en una prisión, uno tiene que tener la esperanza de que la vida de uno no está en la vida de los hombres, sino en la vida de Dios. Donde otros solamente veían cadenas y abarrotes, Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios, porque él empezó a predicar. Él empezó a cantar, él empezó a orar, y todo lo que Pablo predicaba, todo lo que Pablo oraba, todo lo que Pablo ayunaba, hizo un impacto en aquellas personas que estaban alrededor del apóstol Pablo, custodiándolo en prisión. También vio Pablo que su encarcelamiento animaba a otros a ser más activos y a estar más decididos a difundir el Evangelio, a hablar con valentía en nombre de Cristo sin temor a las consecuencias. Por lo tanto, el apóstol Pablo se regocija por los numerosos resultados positivos derivados de su encarcelamiento, diciendo acerca de 3 puntos muy esenciales en relación a esto. Y mira lo que empezamos a decir ahora, en el punto número 1. Lo que se logró del encarcelamiento de Pablo. Número 1. El Evangelio se ha hecho público en todo el pretorio o en todo el tribunal de Roma. Número 2. La mayoría de los cristianos en Roma se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y punto número 3. Pablo pudo incluso alegrarse de que Cristo fuera anunciado por motivos poco deseables. Lo importante es que, por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado, y esto me alegra y me seguirá alegrando, dice el apóstol Pablo. Y como dice esa maravillosa carta en las epístolas paulinas, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Con estos numerosos resultados positivos derivados de su encarcelamiento, Pablo estaba animado, regocijado, gozoso de que Dios tenía algunos obreros fieles que estaban activos en la difusión del Evangelio. Ellos amaban a Pablo, que el sufrimiento que le vieron soportar por su fe los llevó a confiar más en Cristo, a ser aún más activos en la causa del Señor, a ir a donde antes no habían pensado ir, y hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio. Hizo también que aún más personas aceptaran a Cristo y difundieran el Evangelio de la salvación. Además, la carta a los Filipenses contiene una de las afirmaciones más notables de todas las epístolas de Pablo. Y mira lo que dice este maravilloso texto bíblico. Estoy seguro que el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. En este pasaje bíblico el apóstol se refiere al concepto más amplio de la salvación por medio de Cristo. Se presenta a Dios como aquel que comenzó la buena obra de la salvación y quien la completará en el regreso de Cristo. Este pasaje bíblico se expresa dentro de la sección de acción de gracias, de gratitud. Y mira lo que muestra en este sentido. La gratitud es vista como una poderosa evidencia de la obra de Dios en el corazón. Pablo dice algo parecido en Filipenses. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. El consejo de Pablo de que cada uno procure su propia salvación resulta intrigante. Después de todo, ¿cómo es esto posible? Una buena respuesta se encuentra en el libro de Hebreos, donde se describe a Jesús como el autor y perfeccionador de la fe, por lo que el apóstol exhorta: corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijo los ojos en Jesús. El libro de Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Por eso no es todo. También dice: despojémonos
de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Nunca olvidemos que la salvación en última instancia es la obra de Dios y no de nosotros. Sin embargo, estamos llamados a cooperar con Dios para nuestra salvación, o en otras palabras, a correr con perseverancia la carrera que nos es propuesta, viviendo una vida de consagración. Dentro de la consagración, viviendo una vida de oración, buscando las virtudes cristianas que nos ha sido concedido gracias al Espíritu Santo y agradeciendo la obra de Dios obrando en nosotros por los maravillosos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, la siguiente parte de la lección de la escuela sabática está en relación al apóstol Pablo a los colosenses, y la relación de él con ellos era totalmente diferente de la que tenía con los cristianos de Filipos. El apóstol los incluía a aquellos que nunca los vieron, porque Pablo nunca vio a estos grupos de personas, pero como vimos en la lección de la semana pasada, estas personas se convirtieron con las predicaciones por lo que escucharon de Pablo. No obstante, Pablo les aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Por eso que Pablo nuevamente integra la acción de gracias y la oración en su carta diciendo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 3. Por consiguiente, la sección de acción de gracias de Colosenses se centra en tres virtudes muy interesantes: la fe, el amor y la esperanza. El orden es esencial. En la experiencia cristiana, la fe es siempre lo primero. En lugar de hablar de fe y obras, Pablo habla de la fe que obra por el amor. La fe en Cristo hace que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por medio del maravilloso poder, el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Y como también menciona Pablo, ese amor se expresa en la iglesia de Colosas para con todos los santos, o sea, para todo el pueblo de Dios. Nuestra esperanza, que está guardada en el cielo, es asegurada porque se basa en la palabra verdadera. Pablo describe las Escrituras como palabra de verdad en varios pasajes bíblicos en sus epístolas. Es importante reconocer que la Biblia es la verdad. El libro de la Biblia es la palabra autoritativa. Algunas personas se sienten más cómodos describiéndole como veraz antes que como verdad. Hay en ello una diferencia sutil pero importante. En el primer caso, la veracidad de la Biblia se basa en la valoración humana, mientras que en el otro, la Biblia es aceptada como verdadera y como norma para decidir qué es la verdad, porque está inspirada por Dios, independientemente de cualquier opinión humana. Eso no significa que debemos confiar ciegamente en la palabra de Dios. Dios nos ha dado plena y suficiente evidencia para que podamos reconocer que la Biblia es digna de confianza. Para Pablo, esto demuestra definitivamente lo que es el Evangelio, que proclama a Jesús como Mesías y Señor, en cumplimiento de las Escrituras, en cumplimiento de las profecías, lo cual es confirmado por el testimonio fiable de los testigos oculares, aquellas personas que vieron a Jesús. A diferencia de la palabra de los hombres, aquella actúa eficazmente en quienes creen y cumplen la voluntad de Dios. Y esto es la prueba más convincente del origen divino de la Biblia, que tiene un poder sobrenatural para transformar la vida de las personas. Y yo he visto a lo largo de mi vida, en estos años, en el ministerio, por la gracia del Señor Jesucristo, a muchas personas, miles de personas, ser cambiadas y ser transformadas por este maravilloso libro, el libro de la Santa Biblia, el libro de tapa negra, el libro que ha motivado, inspirado y a muchas personas en las drogas, a muchas personas en el alcohol, a prostitutas, a personas mal de vivir, a delincuentes, han sido impactados con este maravilloso libro y sus vidas nunca más volvieron a ser diferentes. Y ese es el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de la salvación, que produce fruto, porque es la palabra viva, es la palabra de Dios. Por eso que lo más asombroso en este punto, en la transformación de Dios a través de su palabra, es que hemos sido llamados también a la propagación del Evangelio, para que el Evangelio siga tocando vidas a diferentes personas en cualquier parte del mundo y puedan ellos entender el maravilloso mensaje de Jesús para que sean parte de su pueblo en esta tierra. En el tiempo del apóstol Pablo ya podía decirse que se había extendido casi en todo el mundo el Evangelio.
Un poco más adelante, en el mismo capítulo, el apóstol dice que el evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Por eso, la extensa red de carreteras romanas hizo posible la celeridad en la comunicación y en los viajes rápidos. Y así fue como las epístolas de Pablo pudieron circular tan ampliamente y velozmente en aquel entonces. Sin embargo, el poder de Dios que actúa a través del mensaje de la verdad es lo que hace nacer espiritualmente en las personas y las convierte en nuevas criaturas del reino de los cielos. Y dentro de este maravilloso camino que nos conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, estamos llamados a perseverar hasta el fin. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay que perseverar hasta el fin en consagración, en oración, que es la fortaleza espiritual para que seamos llenos del poder, del conocimiento, de la voluntad de Dios en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo describe el conocimiento de la voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría proviene de confiar plenamente en Dios, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Pero a menudo surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación? Voy a decir 4 fuentes principales de conocimiento acerca de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La primera fuente es la fuente única de sabiduría, que es la palabra de Dios. Este maravilloso libro, una vez más, se presenta para ti y para mí, para todos, como el libro inspirado, el libro digno de confianza. Y mira lo que dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Libro de Salmos 119, 105. La palabra de Dios, el libro autoritativo, el libro de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres ser sabio? Leamos cada uno de nosotros el texto de la palabra de Dios. El segundo punto, Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días mediante el espíritu de profecía que se ha manifestado a través de los escritos de Elena G. de White, y este es un mensaje para la iglesia en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis describe 2, 3, 4 versículos extraordinarios acerca de cómo el espíritu de profecía iba a ser manifestado, y gracias a Dios los escritos del espíritu de profecía fueron inspirados y llegados en la vida de Elena G. de White. Entonces la Biblia nos alienta con estas palabras en relación a los profetas: crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Punto número 3. La voluntad y la conducción de Dios también puede conocerse a través de circunstancias providenciales, al pedirle que abra o cierra puertas. Es Dios el que determina las cosas. Cuando tú oras voluntariamente con tu corazón o una fe genuina a Dios, tienes que aprender a respetar la respuesta de Dios, sea un sí o sea un no. Y Dios, cuando tú le pides a Él en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios va a responder en su tiempo, una respuesta, un sí o un no. Y cuando Dios no responde inmediatamente como tú le has pedido, es porque Dios te está diciendo: sé paciente, sigue orando, tarde o temprano. En el tiempo divino de Dios, Dios va a concluir y va a dar una ejecución para darte una respuesta en un sí o en un no. Entonces no debemos de desanimarnos. Cuando oramos, no te desanimes. Cuando tú pides algo a Dios y Dios no responde inmediatamente, no te desanimes. Es porque Dios está trabajando. Si demora, es porque Dios está trabajando para una buena y gran bendición para tu vida. Y punto número 4, mis amigos: el Espíritu Santo nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Isaías capítulo 30, versículo 21. Y qué lindo, ¿no? Cómo es el Espíritu Santo que nos guía a poder nosotros reconocer su voz de lo que hemos aprendido y lo que creemos. Y Dios tiene esa forma muy maravillosa, especial, única, que hará eso en cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Por ese motivo, Pablo oró para que los colosenses anduvieran como es digno de caminar en el Señor. Por supuesto, nadie es inherente, digno, pero Dios nos considera dignos por su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con ese elevado llamamiento. Además, en su carta a los colosenses, Pablo invita a que los cristianos
debemos de andar en el camino de la salvación de nuestra profesión de fe, y se refiere con ello a vivir y actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Entre uno de los puntos muy importantes que debemos de actuar y vivir de acuerdo a ella es la ley de Dios, los 10 mandamientos, lo cual es posible mediante la obra maravillosa y extraordinaria del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y también Pablo ora para que la vida de los cristianos de Colosas y también para que nuestra vida agrade a Dios en todo tiempo. ¿Agrade a quién? A Dios el Señor. Y Pablo enumera algunas maneras para lograrlo: fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y dándole gracias a Dios. Por último, mis amigos, los versículos iniciales de Filipenses y Colosenses revelan que la Biblia es un libro eminentemente práctico, ya que muestra no solo cómo vivir, sino cómo hacerlo con sabiduría, felicidad y salud, e incluso nos enseña a orar. Aunque el Padre Nuestro es el modelo de la oración por excelencia, las plegarias de Pablo en estas y otras epístolas resultan instructivas. Cuando nuestra atención se desvía a menudo hacia cosas menores, estas oraciones nos ayudan a volver a enfocarnos en lo más importante: el amor, el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría, los frutos de justicia, la fortaleza espiritual, la paciencia, el gozo, la acción de gracias y nuestra gloriosa herencia futura. Por eso, mis amigos, hemos sido llamados para poder agradecer a Dios. Hemos sido llamados para orar. Y la Biblia presenta una gran cantidad de razones para agradecer a Dios y para orar. Siempre nuestra vida, de nuestro estilo de vida, tiene que estar direccionada. Gratitud y consagración. Gratitud y entrega a través de la oración. Cada vez que tú y yo reconozcamos y reconocemos en nuestro corazón gratitud a Dios por todo lo que sucede en nosotros, sea lo bueno, sea lo malo, estamos dejando que la obra de Dios se siga perfeccionando en cada uno de nosotros. Y es Dios que va a obrar en nuestro corazón con un propósito de transformación, porque solamente con la gratitud y la oración, al entregarnos completamente a Dios, Dios va a cambiar este corazón que por naturaleza es orgulloso, por naturaleza es egoísta, por naturaleza es un corazón depravado. Pero cuando tengamos esas razones principales, porque sí las hay todos los días de nuestra vida, hay muchas razones por cual agradecer y orar, entonces el Espíritu de Dios impacta en nuestro corazón y nos ayuda a tener un corazón nuevo como Jesús. Un corazón bueno, un corazón amoroso y misericordioso. Entonces, el propósito de la lección de la escuela sabática de esta semana es que tengamos razones, y las hay, muchas razones. Entre una de esas razones, por la vida. Una de las razones, por el trabajo. Una de las razones, por la salud. Una de las razones es por la familia. Una de las razones es porque nos cuidó en el día, en el trabajo. Y son razones que hay que agradecer a Dios. Pero también hay razones que tal vez nosotros miramos lo negro. Hoy me pasó algo malo. Agradece a Dios. Hoy llegué tarde al aeropuerto y perdí el vuelo. Agradece a Dios. Hoy las cosas no me salieron como yo pensaba. Agradece a Dios, porque también debemos de agradecer a Dios por las cosas malas. Por eso es que cuando Pablo habla que debemos agradecer a Dios en todo, Pablo está diciendo en lo bueno y en lo malo, agradece a Dios, porque el futuro solamente lo conoce Dios. Tú y yo conocemos el presente, pero no conocemos el futuro. Y muchas veces de esas cosas que aparentemente no queremos que nos pasen, pero nos pasan cosas malas, Dios a través de esas cosas malas está haciendo un trabajo para prevenir y para cuidar y para bendecirnos en gran manera. Por eso es que hay un dicho muy popular que yo crecí con este mensaje, que no hay mal que por bien no venga. Y esa es la bendición de Dios en nosotros. No conocemos el futuro, pero si nuestra vida está sujeta en la mano de Dios, Dios va a poder mostrar que a través de esas circunstancias difíciles que nos pasó, nos va a mostrar que fue lo mejor y lo correcto. Y cuando nosotros comprendamos con los días, con los meses de lo que sucedió, vamos a agradecer y vamos a glorificar y vamos a maravillar el nombre de nuestro Dios sobre todo nombre. Entonces, mis amigos, sigamos adelante. Que este nuevo año que ya se inició hace varios días atrás
de este nuevo año 2026 nos ayude a seguir y a tener razones. Y nunca olvides, siempre hay razones para agradecer, siempre hay razones para alabar y siempre hay razones para abrir el corazón a Dios y conectarnos. El cielo y la tierra se conectan en una maravillosa relación de gratitud, de alabanza, de consagración a Dios, y en donde Dios viene y hace morada en nosotros y perfecciona la buena obra que está haciendo en cada uno de nosotros hasta el gran día final, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito y el anhelo de Dios. Entonces, en este momento vamos a orar para que Dios nos siga cuidando y guardando, y para que podamos seguir adelante con este motivo en el corazón de agradecer a Dios. Y en este momento de oración vamos a orar porque Dios nos dio el privilegio de entrar a un nuevo año electivo 2026. Orar porque tenemos vida, a pesar de que tal vez haya alguno que tenga alguna enfermedad, alguna dolencia, pero tienes la vida a pesar de todo. Entonces hay que agradecer a Dios. Entonces, mis amigos, vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por iniciar un nuevo año 2026 y gracias, Señor, por el mensaje de la elección, porque hay muchas maneras y razones de por la cual debemos de agradecerte a ti. Y también, Señor, oramos, Padre, si hay alguien que está enfermo de salud, Padre, ayúdalo a confiar en ti, porque hay una razón en medio del dolor que le quieres mostrar para que la persona confíe y vea tu mano poderosa obrando para salvación. Gracias, Dios, por el mensaje de tu palabra, y gracias por tus hijos que están dispersos en cualquier parte del mundo viendo el mensaje del repaso de la lección de esta semana, y guárdalos por amor a tu nombre. En Jesús, amén. Mis amigos, una vez más, feliz de verlos por el mensaje del YouTube, y te invito a que sigas estudiando este maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática de este maravilloso trimestre. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.